Me quedé justo allí, junto a la mesa del buffet, apretando con los dedos temblorosos el papel arrugado que llevaba en mi bolso. Tenía el labial corrido, los pies hinchados por horas usando esos malditos tacones beige, y ni una sola persona me había preguntado si estaba bien. Ni mi hija, ni mis nietos, ni siquiera mi sobrino favorito, ese que alguna vez me llamó su segunda mamá. Todos reían, brindaban con sus copas de vino, bailaban con sus ropas elegantes como si yo no existiera. Hasta que metí la mano en mi bolso. Saqué aquel recibo delgado y descolorido. Lo levanté en alto. Y dije, con voz firme y clara para que todo el salón escuchara: yo pagué por este lugar. La comida, el DJ, las flores, incluso los vestidos. Cada cosa. Y ni uno solo pensó en guardarme una silla. Silencio absoluto. Se cayeron los tenedores. Se abrieron los ojos. Y por primera vez esa noche. Todos me miraron. Me llamo Martha Ann Reynolds. Tengo 84 años. Soy una enfermera jubilada de Salem, Oregón. Rubia, todavía orgullosa de mis rizos cuando se portan bien. Estuve casada con el mismo hombre, Arthur, durante 52 años, hasta que falleció tomándome de la mano una mañana tormentosa. Crié 2 hijos, 3 nietos, y cociné más cazuelas de las que puedo contar. Pero últimamente, me he sentido invisible. No son las arrugas ni la artritis lo que más duele. Es entrar a un cuarto lleno de familia, y sentirme como un fantasma. Y eso fue exactamente lo que pasó el sábado pasado. Era la fiesta de compromiso de mi nieta Emily. El evento del año, decían todos. Rentaron un granero rústico y precioso a las afueras de Portland, decorado con luces de hadas y flores silvestres frescas. Pero aquí va el detalle, yo lo pagué. Cada centavo. No porque me lo pidieran, sino porque quise. Quise que Emily tuviera una noche inolvidable, no como mi propia boda, que fue en el sótano de una iglesia con pastel rancio y rosas de papel. Ofrecí pagarlo en silencio, como regalo. Pero no esperaba ser borrada en el proceso. El día empezó con esperanza. Me puse mi cardigan azul claro favorito. El que Arthur siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Llegué temprano, ayudé a colocar los aperitivos, incluso sacudí los manteles. Y entonces comenzaron a llegar los invitados. Al principio pensé que simplemente no me habían visto. Luego pensé que estaban ocupados. Pero después de 3 horas, tras haber sido empujada, rozada, y hasta que un camarero moviera mi andador a un lado mientras llevaba el postre corriendo, lo supe. Me estaban ignorando. Emily nunca se acercó. Ni una sola vez. Su prometido me estrechó la mano rápidamente y me llamó Maureen. Ese no es mi nombre. Mi propia hija, su madre, abrazó a cada invitado con más cariño del que me mostró a mí. Mi hijo ni siquiera apareció. Mandó un mensaje diciendo que estaba atrapado en el tráfico, pero más tarde subió fotos desde un bar deportivo. Pasé la mayor parte de la noche al lado de la mesa de regalos, viendo a la gente reírse con historias en las que no me invitaron a participar. Cantaron karaoke. Se tomaron fotos en grupo. No salgo en ninguna. Incluso cuando intenté acercarme a una conversación, todos se acomodaban. Sonreían por compromiso y luego se daban la vuelta. Como si yo fuera un mueble. Intenté no llorar. Me dije a mí misma, Marta, sé fuerte. Es el día de Emily. Pero cuando fui por comida, no quedaba nada. Ni siquiera pan. Solo bandejas vacías y servilletas manchadas de vino. Y fue ahí cuando se rompió todo dentro de mí. Volví cojeando a la mesa del rincón donde había estado sentada toda la noche, sola, y abrí mi bolso. Dentro tenía ese recibo amarillo. La factura completa de la organizadora de bodas. Mi nombre estaba en la parte superior. Martha A. Reynolds pagado en su totalidad $18,472.38. No pensaba decir nada. Me había prometido a mí misma quedarme callada. Pero al mirar alrededor de ese salón lleno de caras sonrientes, caras que ni siquiera volteaban hacia mí, pensé en cada $1 de mi pensión, cada cita médica que cancelé, cada noche que cené solo pan tostado para ahorrar un poco más para este día. Y me levanté.
Caminé, lenta pero firme, atravesando la pista de baile, pasando a los camareros, directo al centro del salón. Y dije lo que dije. Todo se detuvo. Hasta el DJ apagó la música. La gente parpadeaba. Algunos se miraban como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Mi hija susurró algo al oído de su esposo. Emily se giró, con una copa de champaña detenida a medio camino hacia sus labios. Pero yo me quedé ahí, sosteniendo el papel, dejando que temblara un poco en mis manos viejas. No vine aquí por agradecimientos, añadí. Pero tampoco vine para que me traten como si no existo. Todo se congeló. Ella me miró directamente a los ojos y dijo: «Nunca fuiste invitada, mamá». Las palabras me golpearon como una bofetada. Ahí mismo, frente a todos. Mi propia hija, Sandra Lynn Reynolds, con su cabello perfecto, su postura perfecta y esa sonrisa falsa que usa con desconocidos en el trabajo, me lo dijo a la cara. Le dije a Emily que no te invitara porque no queríamos ningún drama, añadió con frialdad. Se escucharon jadeos. Desde ambos lados del salón. Alguien dejó caer una copa. El DJ apagó la música de fondo con torpeza. Pero lo único que pude escuchar fue el sonido de mi corazón partiéndose. Porque yo pagué por esto. Pagué por todo. ¿Y aún así no me querían ahí? Déjenme retroceder un poco. Déjenme retroceder un poco. ¿A cómo empezó todo? Fue hace 6 meses, en el cumpleaños de Emily. Ella vino a mi casa con unos pastelitos, me abrazó más fuerte que en años, y me sentó en el sofá. Abuela, me dijo con dulzura, quiero tener la boda con la que siempre soñaste. Luces de hadas, música en vivo, flores frescas, todo. Yo sonreí. Claro que lo hice. Siempre fue mi favorita. Prácticamente la crié mientras Sandra se abría camino en el mundo corporativo y su padre saltaba de ciudad en ciudad buscando trabajo. Así que cuando me pidió ayuda para pagar la boda, no lo dudé ni un segundo. Escribí el primer cheque ese mismo día. En las semanas siguientes, envié pago tras pago, el depósito del catering, la reserva del lugar, incluso el adelanto para la modista. Me prometieron un asiento junto a la mesa de la familia. Me prometieron que daría un brindis. Me prometieron que caminaría con Emily hacia el altar, ya que su padre no estaba en escena. Pero en algún momento, las llamadas pararon. Las visitas también. Las promesas se desvanecieron. Cuando le pregunté a Sandra qué pasaba, me dijo: «Ya hiciste suficiente, mamá. No necesitas estar en todo». Debí haberlo sabido. Siempre fue distante. Fría. Desde que Arthur falleció. También me culpó de todo en aquel entonces. Lo peor es, ella sabía que yo estaba pagando por toda la boda. Fue ella quien le dio mis datos a la organizadora. Quien reenviaba cada factura a mi correo. Quien no tuvo problema en cobrar mis cheques. Y ahora, estaba ahí, con esa misma sonrisa arrogante, diciéndome: «No estabas invitada». Miré a Emily. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Trató de hablar, pero Sandra la interrumpió. «Está vieja, Em. Déjala sentarse antes de que haga un espectáculo». El salón se quedó completamente en silencio. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. «Hice el espectáculo, ¿verdad?», dije en voz baja. Porque nadie aquí recordó quién pagó por todo esto. Me giré hacia los invitados. «¿Ven esas luces?», señalé. «Yo las escogí. ¿Ven esa banda de jazz afuera? Yo la contraté. ¿Y ese pastel con el que todos se tomaron selfies? Ese es el dinero de mis medicinas mensuales». No quería aplausos. Quería familia. Quería sentir que importaba. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad que apenas reconocía, creo que era el tío del prometido de Emily, se levantó y dijo: «¿Usted pagó todo esto, sola?». Asentí. Él miró a Sandra. Luego a Emily. Luego otra vez a mí. «Eso está muy mal», dijo. «Realmente mal». De pronto, comenzaron los susurros por toda la sala. La incomodidad se sentía en el aire.
Algunos miraban sus platos. Otros, sus celulares. Alguien murmuró, ella pagó todo. La cara de Sandra se tornó roja. Tú solo quieres atención, siseó. Eso es todo. Siempre has querido ser el centro de todo. No, respondí con calma. Solo quería ser parte de mi propia familia. Sentía las rodillas temblarme. No de miedo, sino de cansancio. De decepción. Del peso de tantos años fingiendo que no dolía ser ignorada. Pero me mantuve firme, bueno, tan firme como una columna encorvada y unas caderas adoloridas me lo permitían. Y entonces, alguien dio un paso al frente. Emily. Emily. Ella tomó el micrófono de la mesa del DJ. Sus manos temblaban. Su rímel corría por las mejillas. Abuela, susurró, con la voz quebrada. Yo no lo sabía. Lo juro. Pensé que habías dicho que no podías venir. La miré, confundida. No, Emily. Te llamé. Dejé mensajes. Incluso te envié la confirmación de asistencia con una carta. Nadie me respondió. Sus ojos se dirigieron hacia su madre. Sandra desvió la mirada. Fue entonces cuando Emily la enfrentó y dijo: Mamá, mentiste sobre la abuela. Y en ese momento, el salón giró otra vez, esta vez, hacia Sandra. Todos esperaban su respuesta. Mamá, mentiste sobre la abuela. Todo el salón contuvo la respiración. Sandra se congeló. Sus manos se aferraron al borde de la mesa de postres como si necesitara algo sólido para no caer. Su voz tembló. Yo no mentí, dijo con rigidez. Solo pensé que sería más fácil si ella no venía. Los invitados se escandalizaron. Alguien susurró en voz alta: ella pagó todo. Otro añadió: y trataste de dejarla fuera. Emily bajó el micrófono. Su cuerpo se tambaleó levemente, como si todo su mundo acabara de derrumbarse. Me dijiste que la abuela no quería participar, dijo, con la voz temblando. Que no tenía energía. Que prefería mantenerse al margen. Sandra trató de acercarse. Emily, cariño. Pero Emily retrocedió. No me llames así ahora. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos y enrojecidos. Abuela, lo siento tanto. No lo sabía. Quise creerle. En ese momento, realmente lo hice. Porque a pesar de todo, aún veía a esa niña en ella, la que solía trenzarme el cabello con listones rosados y escondía galletas en mi cesta de tejidos. Pero el dolor tiene memoria. Y la mía era aguda. No siempre fue así entre Sandra y yo. Hubo un tiempo en que fuimos cercanas. Cuando era niña, dormía en mi cama cada vez que llovía, diciendo que las tormentas la hacían valiente. Pero algo cambió cuando cumplió 30. Después de que Arthur murió y vendí la casa, pareció empezar a resentirme más de lo que lo lloraba a él. Me mudé a un lugar más pequeño, solo una habitación, y le ofrecí ayudar con los gastos universitarios de Emily. Me dijo que no. Desde entonces, solo venía en Navidad. Y aún así, se sentía como si me invitara por compromiso. Una Navidad, llegué y ni siquiera habían puesto una silla para mí en la mesa. Comí sentada en un taburete junto a la cocina. Me convencí de que solo estaba ocupada. Que su carrera la hacía olvidar cumpleaños. Que su frialdad era por estrés. Pero ahora, viéndola allí, con la boca apretada, los ojos llenos de desprecio, me di cuenta. Llevaba años intentando borrarme. Emily se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Abuela, susurró. Gracias. Por todo. No puedo creer que esto haya pasado. Por favor, quédate. Miró alrededor. Los invitados asentían. Algunos incluso aplaudieron suavemente. Quédate, dijo alguien. Te lo mereces. Pero mis piernas no se movían. Ni hacia adelante, ni hacia atrás. Era como si estuviera clavada al suelo. Mi corazón decía quédate, pero mi dignidad susurraba, vete con la cabeza en alto. Y fue entonces cuando Sandra estalló.
Se abalanzó sobre el micrófono y gritó. Todos están actuando como si ella fuera una santa, pero es manipuladora. Siempre se hace la víctima. Toda mi infancia giró en torno a ella. Cada vez que yo lograba algo, ella lo convertía en algo suyo. Silencio total. Otra vez. Hasta los meseros se quedaron congelados. Parpadeé. Y solté una risa suave. Eras hija única, Sandra. No había nadie más a quien hacerlo sobre. Algunos invitados soltaron una risa incómoda. Pero no lo dije para ser graciosa. Solo estaba cansada de fingir. Siempre me has resentido, continué, porque no me hice pequeña para que tú brillaras. Pero querida, ya me estaba encogiendo. Solo que nunca miraste lo suficiente. Emily intentó calmar la tensión. Ok, dijo, mirando entre nosotras. No convirtamos esto en algo peor. Abuela, por favor quédate. Tú perteneces aquí. La miré. A los invitados. A Sandra, cuyo rostro ahora estaba rojo, de vergüenza o de rabia, no estaba segura. Y entonces dije lo que jamás pensé decir en mi vida. Creo que prefiero irme. La voz de Emily se quebró. No, por favor. Yo te llevo a casa. Lo arreglaré. Te lo prometo. Pero solo le sonreí y le apreté la mano. No tienes que arreglar nada, cariño. Solo tienes que recordarlo. Metí la mano en mi bolso, saqué otro papel doblado y se lo entregué. Era la factura final. Todo lo que había pagado. Emily la leyó. Cubrió su boca con una mano. Abuela. Ahora es tuyo, le dije con suavidad. Para tu luna de miel. Tómalo. Nadie más aquí merece ni un centavo de eso. Luego me di la vuelta. Y salí por la puerta del granero hacia el aire frío de la noche. Pero no llegué muy lejos. Justo al pisar el estacionamiento de grava, un SUV negro se detuvo frente a mí. La ventana se bajó. Y para mi sorpresa, era mi hijo, Jack, el hermano de Sandra. Tampoco lo habían invitado. Mamá dijo en voz baja, sube. Quiero mostrarte algo. Me quedé ahí, atónita, mirando a mi hijo al volante. Jack lucía cansado. Su cabello, antes oscuro, ya estaba casi todo gris, sus ojos suaves pero cargados con algo más profundo que el cansancio. No había cambiado mucho. Aún llevaba aquella chaqueta de cuero marrón que le regalé cuando se mudó a Seattle. Sube, mamá, repitió con ternura. Dudé solo un momento. Luego abrí la puerta y subí al asiento del pasajero. El calor del calefactor me abrazó las piernas. El olor de su colonia, amaderada y familiar, llenó el aire. Me miró y dijo algo que me hizo un nudo en el corazón. Tampoco me invitaron. Parpadeé. ¿Qué? Me enteré de la fiesta por un amigo en común. No por Sandra. Ni por Emily. Llamé a ambas. Dejé mensajes. Nada. Sentí que la garganta se me secaba. Pero yo pensé que no viniste, susurré. Negó con la cabeza. Nunca pensaron incluirme, mamá. Igual que a ti. Condujo lejos del granero, por la carretera silenciosa. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Solo lleno de todo lo que no se había dicho durante años. He estado sentado en el estacionamiento desde que cayó el sol, confesó. Te vi parada sola por la ventana. Quise entrar. Pero pensé, si te ignoraban a ti, me echarían a mí también. Miré por la ventana. Los árboles pasaban borrosos, como mis pensamientos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo mis propios hijos se convirtieron en extraños? Jack giró hacia una pequeña gasolinera y aparcó bajo una farola tenue. Sin decir nada, abrió la guantera y sacó un sobre negro. Lee esto, dijo. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta doblada. La letra era inconfundible, de Sandra. Ajusté mis lentes y comencé a leer. Querida Emily, de verdad espero que entiendas esto. Amo a la abuela, pero tiende a hacer que todo gire en torno a ella. Va a aparecer con algún vestido brillante, querrá dar un discurso o robarse el momento.
Ya tuvo su época. Este es tu momento. Mejor dejémosla fuera, sin hacer ruido. No te sientas mal. No se lo tomará personal. Confía en mí. Mis dedos temblaban. Cada palabra quemaba. Cada frase traicionaba. Así que Sandra planeó todo esto. No solo me ignoró, se aseguró intencionalmente de borrarme. Ella le envió esto a Emily, susurré. Jack asintió. El prometido de Emily me lo reenvió. Se sintió culpable cuando supo que habías estado afuera, siendo ignorada. Silencio. Luego, Jack se volvió hacia mí y dijo: Te mereces algo mejor, mamá. Yo también. Y cualquiera que haya amado demasiado y solo haya recibido migajas a cambio. Intenté responder, pero mis labios temblaban. En vez de hablar, lloré. Lágrimas silenciosas, pesadas. Jack me tomó la mano. No podemos cambiarlos, dijo. Pero podemos empezar de nuevo. Tú, yo, y todos los que realmente te vean como eres. Esa noche, me quedé en casa de Jack. Me preparó un té. Me prestó su vieja sudadera con capucha. Nos sentamos en el sofá y vimos repeticiones de The Golden Girls, nuestro consuelo compartido. Y por primera vez en años, no me sentí una carga. Me sentí amada. Pero entonces, a la mañana siguiente, desayunábamos cuando el teléfono de Jack vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Luego me lo pasó. Era una foto de Sandra, parada frente a la puerta de mi casa, sosteniendo una caja, y mirando directamente a la cámara como si supiera que la estábamos observando. También había un mensaje. Necesitamos hablar. No me voy hasta que lo haga. Sandra estaba sentada en el escalón más alto. La caja reposaba a su lado como un perro paciente. Se puso de pie apenas bajamos del coche. Se veía más delgada de lo normal. Quizás era la luz. O la culpa. O ambas. Mamá, dijo. No respondí. Solo pasé a su lado y abrí la puerta. Adentro, todo olía a lavanda y polvo. A hogar. A la versión de mí que creía que los cumpleaños eran sagrados y que la familia no te olvida. Dejé la puerta abierta. Ella entró detrás de mí. Jack se quedó en el coche. Sandra se quedó un minuto allí, mirando el salón como si fuera un terreno desconocido. Finalmente dijo: Te traje algo. Colocó la caja sobre la mesa de centro. Levanté una ceja. ¿Qué es? Más facturas para que pague. Eso le dolió. Lo vi. Pero no reaccionó. No de inmediato. Es todo, susurró. Cartas. Fotos. Cosas de tu antigua casa que no quise tirar. Abrí la caja. Encima estaba una foto de Arthur y yo el día de nuestra boda. Yo tenía 23, sonriendo con los dientes chuecos y el flequillo rizado. Él, alto y serio con su uniforme del ejército, sujetándome la mano como si fuera su único ancla en el mundo. Debajo había tarjetas de cumpleaños dibujadas por Emily cuando era niña. Una tortuga de cerámica que hice en una clase de cerámica. Una nota amarillenta de agradecimiento que escribí a Sandra cuando me sorprendió con un día de la madre, hace años. Pasé los dedos por todos esos recuerdos. Se me cerró la garganta. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué traer esto justo ahora? Sandra bajó la mirada. Porque vi a Emily llorando, susurró. Después de que te fuiste. Se encerró en el baño y dijo que ya no sabía en quién confiar. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Me hizo una sola pregunta. ¿Por qué me hiciste lastimar a la abuela? Su voz se quebró al decir lastimar. Dejé que el silencio flotara. Quería que lo sintiera. Y continuó. Pensé que si todo se mantenía perfecto, sin sobresaltos, podía evitar el drama. Que todo saldría bien si la dejaba fuera. Pero terminé siendo yo el drama. No dije nada. Ella sollozó. Me equivoqué, mamá. Aún así, guardé silencio. Porque las palabras son fáciles.
Pero las disculpas pesan más cuando vienen de quienes siempre creyeron tener la razón. Entonces hizo algo que no esperaba. Se arrodilló. Allí mismo, sobre mi alfombra. Como una niña. Con las manos sobre el regazo. Sé que no puedo borrar lo hecho. Sé que no puedo deshacer años de hacerte sentir como una idea secundaria. Pero lo siento. Lo siento tanto, mamá. La miré. Esa mujer. Mi hija. La misma que necesitaba que le atara los cordones y le limpiara los cachetes llenos de mantequilla de maní. Ahora estaba arrodillada, pidiendo ser vista. Extendí la mano y toqué su hombro. Y le dije: no tienes que arrodillarte. Solo tienes que decirlo con el corazón. Nos sentamos juntas por primera vez en años. Sin gritos. Sin tensión. Solo dos mujeres con un dolor compartido y demasiado orgullo en medio. Hablamos durante horas, sobre Arthur, sobre Jack, sobre los primeros pasos de Emily y los viejos miedos de Sandra. Ella admitió que le daba miedo volverse invisible también. Yo le dije que yo ya lo era. Justo cuando pensé que habíamos llegado a un momento suave de sanación. Su teléfono vibró. Contestó, y se puso pálida. ¿Qué? Eso no es posible. Me acerqué. ¿Qué pasa? Se giró hacia mí lentamente, con los labios entreabiertos y los ojos muy abiertos. Y dijo: Emily desapareció. Salió de su apartamento. No dejó nota. Nada. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Emily desapareció. Salió de su apartamento. No dejó nota. Nada. Me quedé congelada en el sofá, con los dedos aún envueltos alrededor de aquella vieja foto de Arthur y yo. Miré a Sandra como si esperara que dijera que era una broma. Pero sus manos temblaban. Sus labios temblaban. Esto no era una broma. Era real. No respondió mis llamadas en toda la mañana, dijo Sandra, buscando su bolso. Pensé que solo necesitaba espacio después de lo del evento. Pero su compañera de piso acaba de llamar. Dice que Emily no volvió anoche. Su teléfono está apagado. Todas sus cosas están ahí, excepto su bolso y las llaves. Se puso de pie, caminando de un lado a otro. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si? Le puse una mano en el brazo. No entremos en pánico, dije con suavidad, aunque por dentro apenas podía respirar. Vamos a buscarla. La encontraremos. Sandra asintió, temblando. Jack ya estaba en la puerta cuando salimos. ¿Qué pasó?, preguntó. Está desaparecida, dijo Sandra. Emily se fue. Condujimos en silencio. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Cada segundo que pasaba me apretaba más el estómago. Cuando llegamos al apartamento de Emily, la puerta ya estaba abierta. Su compañera de piso, una chica tranquila y nerviosa llamada Lacey, nos esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados y los ojos hinchados de tanto llorar. Anoche estaba muy alterada, dijo Lacey, guiándonos adentro. Llegó después de la fiesta y se encerró en su cuarto. Esta mañana ya no estaba. La cama estaba hecha, pero no se llevó ni su cargador, ni su neceser, ni siquiera su agenda. Le entregó a Sandra un pequeño post-it que estaba sobre la mesa de la cocina. Solo tenía una línea escrita. Necesito descubrir quién soy, sin las voces de los demás en mi cabeza. Sandra rompió en llanto. Yo simplemente me quedé quieta. Mis ojos fijos en la nota como si pudiera responderme. Emily siempre fue la pacificadora. La chica que sonreía aunque estuviera dolida. Que intentaba complacer a todos para que nadie discutiera. ¿Y ahora era ella quien se iba? Entré a su habitación. Aún olía a lilas y crema de cacao. Las luces de hadas seguían encendidas sobre su espejo. La puerta del armario estaba entreabierta, y noté algo. Su viejo diario. El que tenía margaritas en la portada. Siempre estaba cerrado con llave. Pero esta vez, estaba apenas abierto. Sin candado. Sin cinta. Miré a Sandra. Ella asintió. Apenas. Lo abrí.
Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, letras de canciones, pensamientos del día. Pero a mitad del diario, todo cambió. Amo a mi familia, pero a veces me siento como una actriz en una obra para la que no hice audición. Extraño a la abuela. Extraño cuando el amor no tenía condiciones. ¿Por qué me siento culpable por elegir la bondad? Todos dicen que esta boda es mía. Entonces, ¿por qué siento que le pertenece a todos menos a mí? Sandra se inclinó para leer por encima de mi hombro. Su rostro se desmoronó. La presioné demasiado, susurró. Volví a hacerlo todo sobre mí. Negué con la cabeza. No. Cometiste un error. Pero ella está encontrando su propio camino ahora. De pronto, el teléfono de Jack vibró. Miró la pantalla, parpadeó y me lo pasó. Un mensaje. De Emily. Sin palabras. Solo una foto. Sus pies en la arena. Un amanecer al fondo. Y el texto. Estoy bien. No me sigan. Volveré cuando esté lista. Sandra volvió a llorar, esta vez, de alivio. Me llevé la mano al pecho, agradeciendo a Dios que estuviera bien. Pero algo dentro de mí aún dolía. Porque para que Emily se sintiera segura, tuvo que alejarse de nosotros. De vuelta en la sala, me senté con el diario sobre el regazo. Había una última entrada. Una que no había notado antes. Escrita con tinta suave, apenas visible. Tal vez un día, la abuela y yo podamos vivir juntas. Solo nosotras. Y hornear pasteles de manzana en paz. Sonreí entre lágrimas. Tal vez no sería hoy. Tal vez ni siquiera el próximo mes. Pero algún día, ella volvería a casa. Y cuando lo hiciera, no entraría en medio de juicios. Entraría en medio del amor. Pero justo cuando cerraba el diario, el teléfono de Sandra volvió a sonar. Lo revisó, y su cara perdió todo el color. Es el prometido de Emily. Me miró con las manos temblorosas. Dice que ella también lo dejó. Sandra se quedó mirando su teléfono como si fuera a explotar. ¿También lo dejó? Me senté lentamente. Mi corazón apenas se recuperaba del último golpe. ¿Y ahora esto? ¿Qué dijo exactamente?, pregunté. La voz de Sandra temblaba mientras leía en voz alta desde la pantalla. Emily no volvió a casa. Empacó una pequeña maleta y dejó el anillo de compromiso en el baño. No dejó nota. Solo se fue. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué haría eso? Ella lo amaba. Jack carraspeó. Tal vez ella pensaba que sí. O tal vez, hizo una pausa, se dio cuenta de que se iba a casar por las razones equivocadas. Nos quedamos todos en silencio, atónitos. El aire se volvió espeso. Miré nuevamente el diario de margaritas que aún tenía en mis manos. Lo abrí de nuevo, pasando las páginas, intentando ver si nos habíamos perdido algo. Entonces lo vi. Escondido entre dos páginas, detrás de un pequeño doblez en la contraportada, había un papel doblado. Lo deslicé con cuidado. No era una entrada del diario. No era una reflexión común. Era una carta. Escrita a mano. Sin firmar. Pude notar por las manchas de tinta y las líneas tachadas que la había escrito varias veces antes de dejarla así. Decía: ojalá alguien me preguntara si soy feliz. No cómo luce el pastel ni de qué color son los vestidos de las damas. Dije que sí porque estaba cansada de decepcionar a todos. Porque aplaudieron cuando él me propuso matrimonio y no supe cómo decir no sin hacerlo peor. Pero tengo miedo. No a no casarme. Tengo miedo de ser borrada. De convertirme en mi mamá. Ella ama con fuerza. Pero a veces, siento que no me deja ser nada más que lo que necesita que yo sea. Y luego está la abuela. La única persona que me mira como si ya fuera suficiente. Si estás leyendo esto, significa que finalmente me elegí a mí misma. Y lo siento si eso te duele, pero por primera vez,
No me arrepiento de hacerlo. Nos quedamos en silencio. Sandra se secó los ojos. Ella cree que va a convertirse en mí. Jack esbozó una pequeña y triste sonrisa. Eso no es lo que quiso decir. Tiene miedo de perderse a sí misma. Igual que tú cuando papá se fue. Igual que mamá cuando murió Arthur. Puse una mano sobre la carta. Ella no está perdida. Está tratando de encontrarse. Y a veces, la única manera de lograrlo es alejándote de todo lo que te hizo sentir invisible. Nos quedamos en silencio un buen rato. Entonces Sandra habló suavemente. Quisiera haberla visto. Quiero decir, de verdad verla. Todo este tiempo estuve planeando una boda, y ella solo intentaba encontrar una salida. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que volverá algún día? Asentí. Sí, pero solo si hacemos de casa un lugar digno de volver. Al día siguiente, Sandra canceló la boda. Ella misma hizo el anuncio en redes sociales, sin escándalos, sin inventos. Simplemente escribió: «La novia ha elegido la paz. Y la apoyamos por completo». Se volvió viral. La gente aplaudió el valor de Emily, aunque ella ni siquiera estaba cerca para leerlo. No supimos nada de ella por semanas. Pero estaba viva. Recibimos postales, una desde una cabaña en Montana, otra desde un lago en Vermont y otra desde un campo de girasoles en algún lugar de Kansas. Todas firmadas simplemente: «Sigo floreciendo. Con amor, E». Mientras tanto, Sandra y yo comenzamos a sanar, lento, con torpeza, pero de forma real. Ella empezó a venir una vez por semana. Horneábamos pasteles. Veíamos películas viejas. A veces llorábamos sobre el café sin necesidad de decir por qué. Jack también empezó a visitarnos más seguido. Los tres, quienes alguna vez estuvimos en rincones separados, ahora nos sentábamos en la misma mesa. Aún con moretones. Pero juntos al fin. Y entonces, una mañana soleada, alguien tocó la puerta. La abrí. Y allí estaba ella. Emily. Con el cabello recogido en un moño desordenado, bronceada de tanto viajar, con una chaqueta de mezclilla y una sonrisa suave que parecía cansada y libre al mismo tiempo. Llevaba una bolsa de papel marrón en la mano. «Pastel de manzana», dijo. «Intenté hacerlo como el tuyo. Es horrible. Pero traje helado de vainilla para disimularlo». La miré. Y me reí. Y la abracé más fuerte de lo que jamás lo había hecho. Mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Su expresión cambió. Seria. Cauta. «Necesito decirles algo a las dos», dijo, mirando de mí a su mamá. Sandra extendió la mano. «Puedes decirnos cualquier cosa». Emily respiró hondo. Y dijo: «Estoy embarazada». La mano de Sandra se quedó suspendida en el aire, sobre el servilletero. Mi cuchara tintineó suavemente contra el borde de mi taza de té. Por un segundo, quizás dos, no dijimos nada. Entonces Sandra habló primero. Con voz suave. Casi con miedo. «Es de él». Emily bajó la vista hacia su regazo. Respiró profundo. Y luego negó con la cabeza. «No. No es de Brandon». Otra vez. Silencio. Más espeso. Más complicado. Me incliné un poco hacia adelante, no con juicio, sino con cariño. «¿Quieres decirnos quién es el padre?», pregunté suavemente. Emily me miró, de verdad me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban asustados ni confundidos, sino claros. Firmes. De mujer. Se llama Caleb. Era mi amigo, mucho antes de que Brandon me propusiera. Nos conocimos en un taller de escritura. Me hacía reír. Me hacía sentir vista. Pero no creía que mereciera a alguien como él. Hizo una pausa. Lo ignoré. Traté de olvidarlo. Le dije que sí a Brandon porque todo a mi alrededor decía que era la opción inteligente. La segura. La pareja perfecta. Sandra la miró fijamente.
Él lo sabe. Emily asintió. Se lo dije hace 2 semanas. No huyó. Sonrió. Y me dijo, espero que el bebé tenga tu risa. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. No de tristeza, sino de orgullo. Porque esta chica, esta valiente, herida chica, por fin estaba eligiendo la vida que quería, no la que construimos para ella. Sandra, sin embargo, parecía dividida. Solo, me habría gustado que me lo contaras. Emily la miró fijamente. Y yo habría querido que me preguntaras. Uf, eso dolió. Pero Sandra no discutió. Solo asintió, con los labios apretados. Y luego susurró, quiero hacerlo mejor. Quiero ser la clase de madre que escucha. Que no convierte el amor en presión. Emily se levantó y fue hacia ella. Se abrazaron. Y lo juro de verdad, vi cómo las heridas antiguas empezaban a cerrarse en ese mismo instante. Más tarde esa misma noche, las 3 nos sentamos afuera bajo el cielo amplio de Oregón. Saqué mi vieja colcha de parches y compartimos rebanadas del desastre de pastel de Emily, ahogándolo en helado para hacerlo comestible. Las estrellas brillaban esa noche. Y en silencio. Y por primera vez en años, así también estaban nuestros corazones. Sin gritos. Sin expectativas. Solo nosotras. 3 mujeres. 3 generaciones. Todas con cicatrices. Todas sanando. Todas en casa. Al terminar de recoger y volver al interior, Emily se detuvo en la puerta. Se volvió hacia mí y dijo: «Abuela, tú me salvaste». Sonreí. «No, cariño. Tú te salvaste sola. Yo solo sostuve la linterna para que pudieras ver el camino». Emily nunca volvió con Brandon. En cambio, se mudó a un pequeño alquiler cerca de la costa con Caleb. Juntos crían a su bebé, mi bisnieto, con amor, risas y cero presión para ser perfectos. Sandra empezó terapia. Yo también. Aprendimos que el amor, el verdadero amor, no es ruidoso ni controlador. Es silencioso, paciente, valiente. Y aunque aquel evento familiar lo rompió todo, también reveló una verdad. A veces, ser ignorada te da el poder de finalmente ser escuchada. Bocadillo de diálogo. ¿Alguna vez te sentiste invisible entre las personas que más amas? Esta historia es un recordatorio de que el amor verdadero escucha, valora y está presente. Chincheta, déjanos un comentario contándonos tu parte favorita o si alguna vez viviste algo parecido. Corazón Rojo, comparte esta historia con alguien que necesite recordar su valor. Campana, suscríbete para más relatos reales llenos de emociones, lecciones de vida y segundas oportunidades. Chincheta Redonda, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Escríbelo abajo, queremos leerte.